Hola, buen día. Para continuar con esta dinámica de videotutoriales, hoy en esta ocasión les vamos a mostrar cómo escribir en un puerto directamente, cómo leer estados de pines, así como también lecturas analógicas. Para ello vamos a abrir nuevamente nuestro IDE de Pingüino para dar comienzo a ello. Vamos a crear un nuevo archivo, como les mencionaba, en esta plantilla de nueva creación. Hay que asignar o rellenar cierta información, ¿no? Pero esto es obviamente opcional. Pero para no dejarlo vacío vamos a llenarlo, ¿no? Como pueden ver, estoy un poco enfermo de la garganta. Ese es un caos porque es difícil hablar y mantener una buena respiración, ya que igual tengo tapada la nariz. Pero bueno, aquí estamos dándole seguimiento a estos videotutoriales. En descripción vamos a poner manipulación de puertos completos. Como también lecturas digitales y analógicas. Bueno, vamos a comenzar con configurar nuestros puertos. Bueno, para ello, en un video anterior yo hice uso de un ciclo for y lo voy a volver a hacer, ya que esa es una manera bastante fácil de lograr una configuración completa con pocas líneas de código, y aparte de que se ve más estético, ¿no? en nuestro estilo de programación. Ponemos la función pmode, que seguramente ya la han de conocer, o si no, al menos ya se están familiarizando con ella. Bueno, aquí en while loop o el ciclo de ejecución, pues prácticamente voy a poner la función que se va a encargar de encenderme o habilitar por completo un puerto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, basta con poner la función por, y en ese momento nuestro programa o la plataforma nos identifica que nuestra tarjeta Pingüino 4550, que es la que yo me encuentro conectado en este momento, me dice que cuenta con un puerto A, B, C, D, E, F, G, que corresponden a los 40 pines con los que dispone en específico este hardware o este microcontrolador 18F4550. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí mi protoboard conectado en el puerto B, que prácticamente es la numeración del 0 al 7 según el mapeo de pines de Pingüino, el puerto B. Entonces, con solo escribir puerto B o por B, igual aquí ya puede ser un valor binario, hexadecimal, decimal, etcétera, para que esa nomenclatura o esa magnitud de bytes sea representada completamente en el puerto B. Si yo pongo por B igual a 255, entonces lo que va a pasar en ese instante, me va a encender cada uno de las terminales del puerto B, es decir, el pin 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 7, según el mapeo de Pingüino de la plataforma 4550. Ahora bien, esa es la manera de cómo habilitar o cómo asignar un valor a un puerto de la forma más fácil, ¿no? Mi valor o el valor que quiero representar, llévalo al puerto B, y prácticamente el puerto B en este caso tiene 8 salidas o 8 pines de terminal, y esos van a ser los que me van a encender. Lo compilamos, ya tengo mi tarjeta en estado bootloader, lo presiono nuevamente y cargamos, ¿no? Como ven, en ese instante mi puerto B está completamente iluminado. Esa es una manera rápida de cómo asignar un valor directo a un puerto que prácticamente está conformado por 8 terminales o 8 pines. Ahora vamos a jugar con él, creando una secuencia, ¿no?
En J, bueno, creamos una variable, declaramos una variable, la asignamos. No sé, me gustaría que contara de 0 a 255, es decir, que prácticamente en mi puerto B yo voy a ver de forma binaria ceros y unos, representado por el encendido y apagado de las ciertas terminales, la numeración de 0 a 255. Entonces aquí simplemente tendría que poner nuevamente por B igual al valor de J, que esta va a ser la variable que se va a estar incrementando en un cierto retardo, ¿no? O en función de un retardo o delay. En este caso vamos a ponerle 100 milisegundos para que sea rápido. Compilamos para ver si no hay ningún error. No hay ningún error. Pulsamos nuevamente en nuestra tarjeta Pingüino en estado bootloader. Ese sonido característico nos indica que se encuentra en estado bootloader o a la espera del archivo. La cargamos y como podemos ver en el video superior, poco a poco empieza a contar, ¿no? de forma binaria, ¿no? De 0 hasta 255, hasta que se complete por completo el puerto o se ilumine en su totalidad, ¿no? Para no ser tan redundante. Y esa es la manera de cómo escribir o mandar información directamente a un puerto completo, ¿no? Para no hacerlo de forma unitaria, ¿no? O uno a uno. Ok. Ahora bien, la otra parte que les quería mostrar también era cómo hacer una lectura digital, o más bien cómo leer el estado de un pin. Eso es importante cuando nosotros queremos hacer contadores, queremos hacer detectores de personas o de objetos, o simplemente queremos hacer uso de un disparador o de un evento externo, ¿no? Que sea ya sea a través de un botón, de un corte de señal o interrupción, o a través de a través de ciertos elementos o sensores que nos puedan crear este efecto, ¿no? De 0 o 1, de estado alto o estado bajo. Bueno, para ello vamos a recurrir a conectar un botón o un push button en nuestro protoboard para hacer finalmente esta demostración. Bueno, ¿cómo hacerlo? Primeramente vamos a crear la lectura del estado. Para ello vamos a hacer uso de la función digital read. Digital read me pide la terminal o el pin de nuestro pingüino que va a monitorear según su estado. Yo lo tengo conectado en el pin número 13 de mi tarjeta pingüino. Entonces esto yo lo puedo guardar en una variable o la puedo asignar a una variable, ¿no? Ya sea de tipo booleano. ¿Cómo se crea una variable tipo booleano? Bueno, existen varias formas. Yo pongo bool de booleano o boolean en inglés y me aparecen esas tres directivas o nombres reservados de la plataforma, ¿no? O de nuestro compilador en este caso. Cualquiera de las tres crea la misma función, ¿no? Prácticamente se vuelve una variable. Aquí puede ser dato. Bueno, data es una variable reservada. Vamos a poner dato. Esa es la manera en como yo declaro una variable tipo booleano, ¿no? Pero para hacerlo más simple y eficaz nuestro código, vamos a crear lo siguiente. Vamos a hacer la lectura de nuestro estado y vamos a condicionarla que mientras que se encuentre pulsado nuestro botón, enciende un LED o activa algo, ¿no? Que prácticamente es el funcionamiento para activar motores, ventiladores, difuminadores, etcétera. Cualquier evento, ¿no? Siempre es, si está encendido, mientras se encuentre o pulsado o encendido, haz esto, ¿no? ¿Eso para qué? Esto para evitar los antirrebotes o rebotes comúnmente conocidos en electrónica. Que finalmente cuando se hace el contacto de metal entre un sistema electromecánico, obviamente hay un efecto de inestabilidad, llamado zona no estable, ¿no? Que prácticamente es ese switcheo o esa inestabilidad
del contacto de dos elementos metálicos, que llega a que eso puede causar ruido, puede ingresar ruido a nuestro sistema eléctrico o electrónico, y finalmente lo que causaría mayor problema es crear una lectura errónea del estado en el que se encuentra ese elemento electromecánico. Por ello es importante siempre condicionar de dos maneras, ¿no? Si está presionado, y mientras que se encuentre presionado, haz esto o activa esto. Para ello vamos a poner primeramente la condición, digital read pin. Con esa función if digital read, ya Pingüino ya está definido que mientras se encuentre un valor verdadero en ese pin o terminal 13, ejecuta lo que vas a encontrar dentro de esta llave, ¿no? Entonces aquí voy a poner la función hacer mientras. Aquí nuevamente dentro del ciclo while vamos a poner digital read. Y prácticamente aquí en do voy a poner por b 255. ¿Qué va a ser lo siguiente? Bueno, aquí primeramente va a leer el estado de esa terminal 13. Ya lo leyó. Y luego va a ejecutar este código, que es prácticamente iluminar el puerto por completo, siempre y cuando la condición siguiente se encuentre también en estado verdadero. Y aquí nuevamente vamos a poner por b igual a 0. ¿Por qué hacer esto? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que el estado o el puerto B, como son tipos latch, siempre se guarda el valor anterior. Es decir, que una vez que yo activo o mando un valor al puerto B, el latch va a guardar ese estado hasta que venga uno diferente. Entonces, por eso, si yo no pongo esta función o esta línea de código, el puerto B siempre va a estar encendido hasta que haya un cambio diferente al que nosotros propiciamos. Por ello es importante siempre, después de que se ejecute una acción en nuestro puerto B, mandar el estado inicial o default del mismo, que es siempre apagado o 0. Lo compilamos, me marca un error, vamos a checar en qué parte está el error. Pum, tronó, dicen. Ya lo vi. Es este. Listo, nuevamente entramos al estado bootloader. El sonido característico, como siempre, lo cargamos, ¿no? Como vemos en el video, cada vez que yo pulseo el botón o el push button, mi puerto B se encuentra iluminado o se ilumina en ese instante, ¿no? Que son completamente el puerto B, que son las 8 terminales, como se puede observar en el video de la parte superior. Eso es como lograr una lectura digital. No necesariamente tiene que ser el puerto 13, les repito, puede ser cualquier terminal digital, únicamente digital en este caso. Ahora, la siguiente parte, ¿cómo hacer una lectura analógica? Ok, para ello hay una función específica, ¿no? Para hacer todas las lecturas de tipo analógico. Bueno, espero y hasta esta parte no tengan ninguna duda en cuanto a cómo hacer una lectura de tipo digital. O si gustan, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita, de cómo crear ese efecto del auto increíble o de Kid, ¿no? Si para algunos que lo hayan visto en su momento o en su etapa de niño, no lo sé, es un efecto bastante llamativo que tal vez en algunos carros excéntricos lo tengan, que cada vez que presione el freno se ilumine, ¿no? O haga una secuencia de LEDs o de iluminación en la parte trasera. Esto se puede hacer obviamente con un pingüino de una manera muy simple, y si gustan pues se les ejemplifico en la siguiente manera, ¿no? Muy rápidamente. Creamos un buffer. En
en el cual se van a almacenar cada uno de los estados de los LEDs para crear ese efecto. Bueno, eso sería todo. Entonces aquí pondría un cicloform, otro apuntador, un apuntador, aquí pondría por B, usando lo que se aprendió el día de hoy, el buffer y obviamente el apuntador, ¿no? Comúnmente el retardo. Ponemos el estado bootloader, cargamos y ejecutamos. Como pueden ver, cada vez que yo pulseo el botón, se tiene que cumplir el ciclo por completo, ¿no? Que es encenderlo de izquierda a derecha. En la secuencia 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, que es prácticamente el arreglo o el efecto, ¿no?, ascendente que tiene. Pero ¿cómo evitar la espera de que se ejecute por completo el ciclo for? Como ven, vamos a borrar el ciclo for y vamos a crear unas nuevas condicionantes para que nuestro circuito sea más versátil. Es decir, que se active y desactive los LEDs cuando y únicamente yo presiono el interruptor o en este caso el push button. Para ello voy a hacer uso de if o condicionantes, que también así se le conoce. Ok. Dentro de la condicionante if voy a poner lo siguiente: que mientras que J, nuestro apuntador o variable incremental, sea mayor que 0, y mientras que J sea menor que el número de posiciones o de slots de memoria que poseen esa secuencia que se encuentra en la variable llamada buffer, se ejecute, ¿no? Y en este caso son 9, porque son 8 datos, entonces es n-1, ¿no? En este caso 9 menos 1 son 8 posiciones. Ok, entonces bueno, de hecho es 8, ¿no? Considerando que en este caso tengo que declarar que J inicie en 0 para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces son de 0 a 8, hay exactamente 9 posiciones, ¿ok? Entonces aquí voy a poner por B igual a el buffer, que es el arreglo en el que se encuentran todos los datos o las secuencias a mostrar. J, en este caso, que es el apuntador de esa información, su respectivo delay, que vamos a poner 50 milisegundos. Y en la condicional else, yo voy a inicializar o poner en default el apuntador, que siempre es 0. Otro dato que me hace falta acá es hacer que J se incremente. Entonces por ello voy a poner aquí J++, ¿no? Que prácticamente está indicando que J se va incrementando de 1 en 1 hasta que la condición lo forza a que J se inicialice, ¿no? Y así infinitamente, hasta siempre y cuando yo pulseo o pucheo el botón de encendido. Compilamos, vemos que no hay ningún error. Activo el estado bootloader, modo bootloader, y lo cargamos, ¿no? Y a continuación el videito, ¿no? Como ven, cada vez que yo pulseo se enciende, y
cada vez que yo lo suelto, en ese instante se apaga, ¿no? Sin importar los datos, si hay más datos o no hay más datos, ¿no? Este simplemente se apaga. Ahora, ¿cómo crear el efecto que sube y baja? Bueno, simplemente agregamos más datos acá de forma descendente, que prácticamente son los mismos. 15, 7, 3, 1. Vamos a agregar el doble, ¿no? Activamos el modo bootloader, cargamos. Y como ven en el video, sube y baja, ¿no? Creando ese efecto del auto increíble o kit, ¿no? Y ese es únicamente visible siempre y cuando yo mantenga presionado el botón. Pues prácticamente esas son la manera de cómo hacer una lectura digital. Bueno, lo siguiente que les quería yo mostrar es cómo hacer una lectura de tipo analógica, y es mediante la función read análogo rate. Aquí yo puedo crear un dato o una variable que le voy a poner dato analógico. Siempre es importante inicializar nuestras variables porque a veces no sabemos con qué valor o con qué datos se encuentra en memoria nuestro microcontrolador, y eso podría causar valores o adquisiciones erróneas, ¿no? Pero siempre es importante inicializar cada una de las variables que nosotros proponemos en nuestro código. Por ello aquí voy a inicializar en 0 este dato analógico de tipo entero. Como bien, aquí en análogo rate también tengo que definir qué puerto voy a usar, y da la coincidencia del ejemplo que se presta para ello, que la terminal 13 es una entrada analógica como digital. Bueno, una vez definido o hecho la adquisición, hay que mencionar que cada lectura analógica que nosotros hacemos en los pines de Arduino de tipo analógico específicamente son valores de 0 a 1023, todos sin excepción, ¿ok? Entonces vamos a visualizar esos datos en nuestro puerto B para reafirmar el conocimiento que hemos adquirido, ¿no? en este video. Entonces por B es igual a dato analógico. También es importante en esta parte de aquí, después de hacer la lectura, ya sea poner un retardo antes o después de cada una de las lecturas analógicas llevadas a cabo durante nuestro código. Porque, bueno, el sistema analógico de un microcontrolador consiste en un arreglo capacitor resistencia, por lo cual, como sabemos, hay que considerar siempre la teta de carga o de descarga de ese capacitor interno que cuenta cada terminal de un microcontrolador. Por ello, es importante siempre asignar un retardo o un tiempo de espera para que el capacitor interno de esa terminal del microcontrolador se cargue por completo o adquiere el valor análogo a la magnitud que se quiera medir, ¿no? Por eso es importante siempre asignarle un delay antes y después para que las lecturas analógicas llevadas a cabo con nuestro pingüino sean exactas y contundentes. Esa es una recomendación que yo les hago. Pruébenlo y verán que va a mejorar bastante la estabilidad de su pingüino o cada una de las lecturas que lleven a cabo con él. Nuevamente entramos a modo bootloader, lo cargamos y conectamos en este caso nuestro preset para poder visualizarlo, ¿no? Yo actualmente estoy manipulando el preset que tengo acá en mi protoboard. Bueno, tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tantos datos locos, no? O por qué se enciende tanto. Bueno,
como les mencionaba, el puerto completo solo me abarca de 0 a 255, mientras que mi lectura analógica está haciendo de 0 a 1023. Entonces, ¿qué necesitaría yo para poder visualizar el dato de forma precisa? Obviamente otro puerto, otras 8 terminales para poder así visualizar cada uno de los datos que estoy leyendo con mi preset o resistencia variable, ¿no? O potenciómetro también, como se le conoce. Bueno, es importante también mencionarles que Pingüino tiene una función llamado map, que es la que está aquí a continuación. Bueno, map, ¿qué hace? Bueno, es una función que parametriza, es decir, que si cada lectura que yo hago es de 0 a 1023, es decir, 10 bits, entonces yo puedo asignar esos 10 bits o convertirlos esos 10 bits a 2 bits, 4 bits, 8 bits, o el número de datos o de bits que yo requiera para visualizar ese dato, ¿no? Que prácticamente es la parametrización que se le conoce, ¿no? De un valor o reducir la escala o regla de la misma, ¿no? Como también se le conoce. ¿Cómo la uso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, para ello yo tengo que definir la variable, sea una nueva o la misma. Vamos a poner map, el dato de la variable que está cambiante, sus escalas, que es de 0 a 1023, y la escala que yo quiero que sea, ¿no? Simplemente compilamos, vemos que no hay ningún error, resetemos nuestra tarjeta y cargamos el dato. Como pueden ver, ahora el dato únicamente va a variar de 0 a 255. A 0. Como pueden ver, esa es la función map, que prácticamente me sirve para regular o parametrizar, que prácticamente es manipular las reglas o las escalas de visualización de cada una de las magnitudes que yo voy a leer a través de un puerto analógico. Bueno, eso sería prácticamente todo. Si bien les comentaba al inicio que es la manipulación de puertos completos a través de la función por B, que fue la que lo utilizamos a lo largo de todo el video. Lecturas digitales y analógicas, que prácticamente son la función digital read, y en este caso las funciones para mediciones analógicas, que son analog read. Entonces prácticamente con eso finalizamos nuestro video tutorial del día de hoy. Espero les haya agradado. Una disculpa por mi estado de salud, pero tenemos que sacar avante este video tutorial. Entonces con esto me despido y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.